pido que se dirijan a Gálatas capítulo 3, por favor, y cuando lleguen allí se pongan de pie para que podamos leer la palabra del Señor con reverencia. Gálatas capítulo 3, hoy vamos a estudiar 5 versículos, de los versículos 1 al 5. Y quiero que mientras están de pie y dirigiéndose a Gálatas 3, o a los que ya lo encontraron, que me puedan poner un poquito de atención para que yo les explique dónde estamos en este momento en la carta. Recordemos que en Gálatas 1 el apóstol Pablo da la salutación, defiende su apostolado diciendo que no es de hombres ni por hombre, sino exclusivamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Luego él dice que predicó el único y puro evangelio de Dios, y dice: cualquier cosa que no esté conforme al evangelio que yo les he predicado es completamente fuera del corazón de Dios. Y lo que él dice es que el que predique un evangelio paralelo, recordemos que está traducido en Reina Valera 1960 diciendo: el que predique un evangelio diferente al que yo os he enseñado sea anatema. Esa palabra anatema significa maldito, pero en el griego original dice: el que les predique un evangelio a la par. La palabra par en el griego la tenemos en español también. Par significa al lado de, y eso significa que el evangelio predicado puede ser parecido, pero no es exactamente igual. Está a la par porque no es igual. Entonces él dice: el que predique algo que esté a la par, pero que no sea exactamente igual, sea maldito. Y luego él sigue exponiendo una porción autobiográfica y dice: muy bien, así fue mi conversión, esto fue lo que viví después de mi conversión. Habla de sus 3 años de preparación en Arabia, habla de su visita a Damasco, cómo quisieron matarlo en Damasco, de cómo se encontró por primera vez con Bernabé, de cómo estuvo con Pedro durante 15 días y conoció a Jacobo, y él empieza a relatar los sucesos de su vida. Y luego concluimos la semana pasada con esa autobiografía, precisamente cuando Pedro visita a la iglesia local de Pablo, que era la iglesia de Antioquía de Siria. Y en esa iglesia de Antioquía de Siria habían muchos gentiles, y cuando llegaron unos judíos a visitar, Pedro cae en la trampa de estos judíos y Pablo lo confronta y lo reprende. Entonces ahora estamos entrando al cuerpo de la carta. Ya Pablo dejó de relatar lo que pasó con Pedro, lo que pasó en su conversión, en sus primeros años de servicio en la obra de Cristo, y ahora directamente se va a dirigir a los Gálatas. Y vean cómo empieza el cuerpo de la carta. Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos. Es una carta muy cariñosa, como ustedes pueden ver. Les dije al principio que era una carta enfática y fuerte, enérgica. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Y por favor noten que el Espíritu está con E mayúscula, significa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y quiero que noten que en 5 versículos hay 6 preguntas. Pablo está reprendiendo a los Gálatas, pero a la vez haciéndoles preguntas que les lleven a recapacitar y a comprender que necesitan regresar a la única verdad del evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra que es viva y eficaz. Te pido que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que podamos ser transformados por tu palabra. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros y pon tus palabras en mis labios. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, vamos a empezar por el primer versículo. Y quiero comenzar con las primeras 3 palabras. Están en signos
de admiración, y precisamente estas palabras dicen así: oh Gálatas insensatos. Muy bien, insensato no es una palabra que usamos muy comúnmente en nuestro léxico cotidiano. Cuando estamos jugando pelota de jóvenes y alguien nos comete una falta, no decimos insensato, me metiste zancadilla, ¿verdad? Por lo general no decimos eso. Ahora, vamos al griego original para entender a esta palabra, y es la palabra anoiti. Se transcribe anoeoti, pero es anoiti la pronunciación. Y en la Reina Valera 1960, en el versículo 1, como ya leímos, dice insensatos, pero quiero que noten que en el versículo 3 se repite la misma palabra anoiti en griego, pero Reina y Valera deciden, en lugar de volver a poner insensatos, ahora ponen necios. Vean por favor el principio del versículo 3 conmigo. Dice: tan necios sois. Esa palabra necios es exactamente la misma palabra que usó Pablo, que está traducida como insensatos. Ahora, en su significado, esto significa, y voy a hacer un lado de esto para que podamos verlo bien, esto significa ininteligentes, Gálatas ininteligentes, Gálatas faltos de sabiduría, Gálatas sin entendimiento, Gálatas tontos, Gálatas torpes. Y he puesto varias versiones en sus bifoliares y también en pantallas para que podamos ver cómo distintos traductores han escogido distintas palabras para representar precisamente la palabra anoiti en el griego. Analicemos algunas versiones de la Biblia. La palabra de Dios para todos dice: qué tontos son ustedes, Gálatas. La Nueva Traducción Viviente, una de mis versiones favoritas, dice: ay Gálatas tontos. La Nueva Versión Internacional dice: Gálatas torpes. Dios habla hoy, dice: Gálatas duros para entender. En un idioma o lenguaje cotidiano sería Gálatas cabeza dura, ¿verdad? O Gálatas necios, porque recordemos que también en el versículo 3 usan esa palabra, Reina y Valera, para traducir. Recordemos que los Gálatas eran ya creyentes. Ellos habían recibido al Señor Jesús en sus corazones, habían nacido de nuevo, habían sido llenos del Espíritu Santo, y por eso Pablo estaba tan indignado y les dice: tontos, Gálatas torpes, insensatos. Y luego continúa diciéndoles: ¿quién os fascinó? Y esto es bien importante de entender. Son tres palabras: ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinó es la palabra que he escrito aquí en el pizarrón también, que es evaskanen, y en la Reina Valera 1960 dice fascinó. Pero esa palabra evaskanen viene más del entorno de brujería. Él está diciendo Gálatas insensatos, Gálatas tontos, Gálatas torpes. ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿O quién los hipnotizó? Es bien interesante entender esto, porque era tanta la indignación de Pablo que no solamente les dice torpes, sino que también les dice: se dejaron engañar, se dejaron hechizar, hipnotizar, se dejaron embrujar por estos falsos maestros. Miren, por favor, las diferentes versiones de la Biblia también que he incluido. La palabra de Dios para todos dicen: ¿quién los embrujó? Ya no usa la palabra fascinó, sino que usa directamente la palabra embrujó. Vean la Nueva Traducción Viviente: ¿quién los ha hechizado? Nueva Versión Internacional: ¿quién los ha hechizado a ustedes? Dios habla hoy: ¿quién los embrujó? Oh Gálatas torpes, oh Gálatas tontos, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? E incluso se podría entender como ¿quién los hipnotizó? Y he puesto un pensamiento también en sus bifoliares respondiendo a esta pregunta: ¿quién es insensato delante de Dios? Aquel que se deja hechizar por falsas enseñanzas. Se refiere a que los Gálatas actuaban como si alguien les hubiera encantado. Era como si estuvieran hipnotizados, siendo irracionales y viviendo fuera de la realidad, tal cual ebrios mentales. Eso es lo que significa. Estaban completamente confundidos.
Ahora, las personas que confundieron a los Gálatas eran personas muy astutas. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero que también sus siervos se disfrazan como ministros de Dios y son realmente siervos de Satanás. Y estas personas que llegaron a visitar a los Gálatas, supuestamente predicando un evangelio que no era realmente el evangelio, y siendo malditos, siendo anatemas, y recordemos que anatema significa algo que tiene que ser amputado del cuerpo, y estos que se acercaron tenían un gran carisma, tenían facilidad de palabra, al punto de que los fascinaron, los hipnotizaron, cayeron en la trampa de las falsas doctrinas. Y este es el problema. El apóstol Pedro lo describe así: que muchos vendrán con palabras infladas y vanas a hacer caer a los escogidos en la mentira. Y esas palabras infladas y vanas lograrían que multitudes, según palabras del apóstol Pedro en su carta, está diciendo que muchos sigan sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, multitudes lo siguen a estos falsos maestros. De hecho, estos falsos maestros lograron cambiar a toda una región llamada Galacia. Es decir, cuanto más no pueden convocar multitudes. Y el apóstol Pablo dice que ellos han sido tan carismáticos que fue como que hayan hechizado a los Gálatas, como que los hubieran embrujado, como que dejaron a los Gálatas fuera de sus cabales. Sería lo que deberíamos entender allí. Ahora, vemos una fórmula aquí: insensatez más embrujo igual desobediencia. Repitan conmigo, por favor: insensatez más embrujo igual a desobediencia. Vean cuál fue el resultado de su insensatez y del embrujo o del hechizo que hicieron estos falsos maestros. Precisamente la desobediencia. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Es decir, ¿quién os embrujó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. Y les he dicho a ustedes que no se trata de cuál es la verdad, sino de quién es la verdad. Les he dicho que la verdad no es algo, sino que la verdad es alguien. Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, a quien estaban desobedeciendo los Gálatas era al Señor Jesús. Por ende, se estaban alejando del Señor Jesús. Insensatez, es decir, falta de entendimiento. Y Dios ha dicho: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es que esa falta de entendimiento o de conocimiento los hizo ser como niños fluctuantes que cuando tuvieron enfrente a los falsos maestros carismáticos con palabras infladas, como dice Pedro, y palabras vanas, los hechizaron, los hipnotizaron, y por ende su destino fue desobedecer a Jesús, desobedecer a su verdad, a su evangelio. Ahora, tratando de comprender esto, porque siempre trato de comprender lo que dice el Nuevo Testamento, ir al Antiguo Testamento, y quise entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. Y para esto tengo que llevarlos a la historia del rey Saúl. El rey Saúl recibió una instrucción muy fuerte de parte de Dios. La instrucción que Dios le dio al rey Saúl fue de acabar con todos los amalecitas, desde el rey de los amalecitas hasta el último de los bebés recién nacidos. Era una instrucción para realizar un genocidio, y no solamente de personas, sino que Dios también le dijo a Saúl que acabara con los animales de los amalecitas. Dios le dijo: no quiero a nada ni a ningún amalecita sobre la tierra, porque ellos han sido mis enemigos y enemigos de mi pueblo desde que mi pueblo salió de Egipto. Entonces Saúl reúne a un ejército de 210,000 hombres
y arrasa con los amalecitas, los hace pedazos, mata a todos los amalecitas exceptuando al rey. Él dijo, me voy a quedar con el rey Agag como un trofeo. Y entonces toma al rey Agag como para vanagloriarse y decir, bueno, tengo a este rey y ahora este rey es mi esclavo. Y cuando estaba matando a los animales, dijo, espérense, aquí hay unos animales que están muy saludables y muy hermosos. Quedémonos esos animales también. Y entonces, Dios le habla al profeta Samuel de noche y le dice que ha desechado al rey Saúl porque le desobedeció. La instrucción de Dios había sido acabar con todos los amalecitas y todos los animales, y Saúl había preservado al rey y a algunos animales. Entonces Samuel ora y clama a Dios por misericordia toda la noche. Y Samuel se va a buscar al rey Saúl y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl le dice, exactamente hecho conforme a lo que Dios me mandó. Acabé con los amalecitas. Y entonces Samuel le dice, tú no has hecho lo que Dios te mandó. ¿Por qué está el rey Agag aquí? Está vivo. ¿Y por qué tienes estos animales aquí? Que están vivos y son animales que eran de los amalecitas. Y entonces le dice Saúl a Samuel una excusa totalmente absurda. Le dice, es que dejé estos animales vivos para rendirlos en sacrificio a Dios. Y entonces Samuel le dice, ¿tú crees que a Dios le interesan más tus sacrificios que tu obediencia? Estás completamente equivocado. A Dios le interesa más tu obediencia que tus sacrificios. Y fue tanta la indignación de Samuel que más adelante llama al rey Agag y le dice, vení Agag, y seguramente Agag se sintió más tranquilo porque ahora iba a hablar con el hombre de Dios y no con el guerrero Saúl. Pero resultó que ese hombre de Dios, Samuel, tomó la espada y lo mató. Ahora, Samuel le dijo unas palabras que tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando en Gálatas a Saúl. Vean por favor, Primera de Samuel 15:23, dice, estas son palabras de Samuel a Saúl. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Quiero que noten aquí que Dios le habla a Samuel para vincular varios pecados. Y vean cómo dice, negarse a obedecerlo, eso es desobediencia. Es tan malo como brujería, como la brujería. Es decir, desobediencia y brujería están juntas. Y luego sigue diciendo, ser tercos, es decir, ser necios, ser insensatos, que es precisamente lo que estaban haciendo los Gálatas. Y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Es decir, ser necios es como ser idólatras. Y luego dice, tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Eso en el hebreo original es, tú te negaste a obedecer la palabra del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Ahora, he escrito aquí las palabras que Samuel usó para con Saúl. Y él le dijo, merit es lo mismo que kesem. Es decir, desobediencia es lo mismo que brujería. Y luego le dice, patzar es lo mismo que terafim. Necedad es lo mismo que idolatría. Desobediencia es lo mismo que brujería y necedad es lo mismo que idolatría. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Es lo que Pablo estaba hablando con los Gálatas. Veamos nuevamente el versículo 1. O Gálatas insensatos, es decir, o Gálatas necios. Recordemos que esa misma palabra en el versículo 3 se traduce como necios, o Gálatas necios. Muy bien, y dice ahora, ¿quién nos fascinó o quién nos hechizó? Aquí está la palabra brujería, para no obedecer. Aquí está la desobediencia a la verdad. Entonces vemos varias cosas. La necedad les llevó a la idolatría. Es decir, en esa necedad de ser cabezas duras, cayeron en la idolatría de los falsos maestros.
porque eran carismáticos, eran buenos oradores, eran convincentes. Esto les produce como un hechizo, un embrujo, un hipnotismo, y caen en una cuestión de brujería que los lleva a desobedecer la verdad, desobediencia. ¿Entienden ahora cómo está vinculado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Es sumamente importante entender esto, porque el resultado es el mismo. Cuando hay idolatría a siervos de Dios o a falsos siervos de Dios, te vas a topar con necedad. Cuando hay idolatría hacia ciertos siervos de Dios o falsos siervos de Dios, te vas a topar también con brujería, porque es como un hechizo, te hipnotizan, y eso te va a llevar a desobedecer la verdad. Por eso siempre les he dicho que es el mensaje el que avala el mensajero y no el mensajero el que avala el mensaje. Es decir, no me crean lo que digo por ser quien soy, sino créanme lo que digo por lo que digo, no por lo que yo soy, sino que porque lo que digo es conforme al mensaje de Jesucristo. Y si yo mismo les predicara un mensaje distinto, dice Pablo, sea también anatema. Es decir, pero si un ángel del cielo o alguno de nosotros les predica algo distinto, sea anatema. Es decir, si yo mismo cambiara mi mensaje, pasaría de ser un pastor de Dios a ser un maldito. Por eso debo de predicar por el resto de mi vida el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y vean lo que sigue diciendo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Me encantan estas palabras de Pablo, porque dice: ¿no se acuerdan ustedes que yo les prediqué tan claramente a Jesucristo crucificado? Pablo no predicaba más que a Cristo y crucificado. El mensaje de Pablo era la crucifixión de Jesús, porque allí está la salvación de nosotros. Entonces, él les dijo: se los puse tan claramente, se los planteé tan claramente. Es como si Pablo los hubiera podido meter en una máquina del tiempo y llevarlos hasta el Gólgota para que ellos pudieran presenciar la muerte de Cristo. Es tan así, es como haberles pintado artísticamente a través de la predicación ese momento en que Cristo perece por la causa de ellos. Y ellos recibieron claramente el mensaje de Jesús. De hecho, se rindieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a andar conforme al corazón de Dios. Pero en un momento dado se convierten en insensatos, caen ante el hechizo de la manipulación de falsos maestros, y en lugar de vivir en el Espíritu empiezan a vivir en la carne y se alejan en desobediencia de la verdad. El evangelio que Pablo enseñó estaba enfocado en la cruz, mientras que las herejías enseñadas por los falsos maestros se enfocan en el egocentrismo. Pablo decía: todo lo que necesitamos es a Jesús crucificado. Pero lo que los demás decían: no, necesitamos el judaísmo, necesitamos hacer nuestras obras, necesitamos nuestra ley, necesitamos nuestras ceremonias, nuestros rituales y nuestras tradiciones. Y se enfocaban en sí mismos en lugar de enfocarse en la cruz. ¿Cómo puedes detectar un falso evangelio? Cuando el mensaje no se centra en Cristo crucificado. Si el mensaje se centra en el ego del predicador, es falso. Y si el mensaje se centra en el ego de los oyentes, el mensaje es falso. Si el mensaje se centra en la crucifixión de Jesús y en la muerte de todos nosotros juntamente con Cristo en la cruz, el mensaje es puro. En otras palabras, si el mensaje se convierte en idolatrar siervos de Dios, si el mensaje se convierte en idolatrar falsos maestros, o si el mensaje se convierte en rascar los oídos o la comezón de oír de los oyentes, tratándoles de satisfacer con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ese es un falso mensaje. Yo tengo que predicar a Cristo crucificado, y las añadiduras vienen para todos.
El problema es cuando en los púlpitos pasamos predicando de añadiduras, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero que me comprendas con esto. Estamos cambiando el mensaje, estamos invirtiendo el orden de las cosas. Pasamos ofreciendo añadiduras a las personas y el centro ya no es Cristo. Entonces la gente termina por no recibir las añadiduras y por recibir un mensaje falso. Ahora, si ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y predicamos a Cristo y a este crucificado, y buscamos primeramente el reino de Jesús, entonces las añadiduras son las buenas dádivas que el Padre da, y eso no añade tristeza. Y es lo mejor en la vida. Ahora, sigo hablando acerca de lo que Pablo dijo. Yo les presenté claramente la muerte de Jesús. Les presenté claramente a Jesús crucificado. Y vean cómo dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2 y versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No les predico de otra cosa más que de Jesús en la cruz. Porque eso es lo único en lo que podemos enfocarnos para salvación y para vida eterna. Para recibir toda buena dádiva y todo don perfecto. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muchos seguramente tuvieron la tendencia de idolatrar a Pablo en algún momento. Muchos adularon a Pablo. Muchos reconocieron a Pablo como un siervo de Dios. Pero Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, porque no es por mis méritos. Yo no era más que un perseguidor de la iglesia. No soy más que un pecador redimido y escogido por Dios para predicarles a ustedes. Y si me voy a gloriar de algo, me voy a gloriar en su cruz, en la cruz de nuestro Señor. Veamos el versículo 2 de Gálatas 3. Dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí viene otra pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ustedes me pueden dar la respuesta a estas alturas. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír con fe. Toda persona debe oír el glorioso mensaje de fe. Oír con fe es la única forma en que una persona puede alguna vez convertirse en aceptable para Dios. Primeramente oye el mensaje y luego cree en el mensaje. El mensaje es el evangelio de salvación por medio de la muerte de Jesús, por medio de su crucifixión. Romanos 10:14 al 17 nos habla al respecto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, para creer necesitan oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y aquí vemos a unos gálatas en desobediencia de la verdad. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, pero no por oír cualquier cosa. Y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, lo que se necesita oír es la palabra de Dios pura, sin mancha, sin manipulación. Es la palabra de Dios, es Cristo y este crucificado, para que haya una salvación auténtica. El problema de la predicación moderna y contemporánea es que no ponen a Jesús como el centro, sino a las personas como el centro. Y entonces tenemos iglesias llenas de gente escuchando motivación y superación personal, pero que no ha nacido de nuevo y que no es transformada. Solamente hay transformación en morir en la cruz con Jesús. Cuando el viejo hombre o la vieja mujer muere en la cruz con Cristo para resucitar juntamente con Cristo. Y esto es por medio de la palabra pura, viva y eficaz, que traspasa, que es cortante como una espada de dos filos, que duele, que hiere, que lastima, que cambia, que transforma, que levanta, que nos lleva a morir para realmente vivir después en la vida de abundancia que Jesús ofrece.
Vean lo que Jesús le dijo a los fariseos de aquella época. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. En otras palabras, ustedes estudian las escrituras y piensan que este libro les va a dar vida eterna, pero no se han dado cuenta, les dice Jesús, que las escrituras me señalan a mí como el dador de la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios se trata de Jesús como el dador de vida eterna. Si la palabra es viva y eficaz, sí, ¿por qué? Porque señala a Jesucristo como el dador de la vida. Y por esto mismo, el apóstol Pablo dice, muy bien, ustedes recibieron al Espíritu Santo por medio del oír con fe. Y la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios que señala a Jesús y este crucificado. Porque todo en la Biblia, tanto sea del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, señala hacia el momento de la cruz. Porque es el momento culminante de salvación para la eternidad. La misma eternidad. Podemos pasar millones de años en la eternidad en el cielo y seguiremos recordando la cruz de Jesús. Seguiremos recordando sus heridas. Él mismo decidió no quitar de su cuerpo glorificado sus cicatrices para recordar la cruz. Cada vez que tú veas al maestro, vas a recordar la cruz. Y no hay predicación genuina fuera de la cruz de Jesús. Y fuera del decirle a los que siguen a Cristo que tienen que ser crucificados juntamente con Él y no vivir ellos, más que Cristo viva en ellos. Y eso es lo que importa en la verdadera predicación del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el don de Dios, es decir, es el regalo de Dios. Por ende, ningún hombre puede ganarlo, o mujer puede ganarlo, o merecerlo por sus propios méritos. El Espíritu Santo de Dios es otorgado únicamente por Dios, por medio de Jesucristo. Jesús dice en Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y quiero que noten la palabra otro, significa que Jesús es consolador también. Y esa palabra en griego es parácletos, que significa que es alguien que está para sostenerte, para ayudarte, que es alguien que está contigo todo el tiempo, para apoyarte. Y sigue diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vean lo que significa esto. El Espíritu de Dios está contigo y en ti. Mira, el Espíritu de Dios está debajo de ti sosteniéndote. Está arriba de ti guiándote. Está al lado tuyo abrazándote. Y está dentro de ti transformándote y guiándote a toda verdad. Esa es la promesa de Dios y es un regalo, es un don. No se recibe más que por los méritos de Jesús en la cruz. Y lo que dijo Jesús del Espíritu Santo es que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Y qué pasó con los Gálatas? Estaban desobedeciendo la verdad. Es decir, ya no estaban oyendo al Espíritu Santo, sino que estaban oyendo a los falsos maestros que eran carismáticos y buenos para hablar. ¿En qué momento nos sucede eso? Que dejamos de oír al Espíritu Santo para oír a hombres pecadores y todavía falsos en su enseñanza. Es cuando empezamos a alimentar más la carne y no el Espíritu. Vean lo que dice Pedro a los que fueron testigos del Pentecostés y querían también recibir al Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Aquí están los pasos que tienes que dar para recibir el Espíritu Santo de Dios. Primero, arrepentirte. Segundo, bautizarte en aguas para perdón de pecados. Y luego simplemente recibir el regalo del Espíritu Santo que no viene a ti por tus méritos o por tus obras, sino por la gracia de Dios.
Y luego en la casa de Cornelio el centurión, cuando los primeros gentiles se convirtieron a Cristo, Pedro y todos los que estaban ahí se quedaron atónitos. Vean lo que dice Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el regalo o el don del Espíritu Santo. Vamos al versículo 3 de Gálatas 3. Y aquí vemos la misma palabra del versículo 1. Tan necios sois, es decir, tan anoiti sois, es decir, tan necios, tan insensatos, tan inteligentes, tan torpes, tan tontos sois. Es lo que está diciendo Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y noten que Espíritu está con E mayúscula. Comenzaron llenos del Espíritu Santo y ahora están terminando por la carne. Y aquí hay una advertencia. Empezar bien no garantiza terminar bien. ¿A cuántos siervos de Dios hemos visto terminar mal, que empezaron muy bien? Lo importante no es solo comenzar bien, es también mantenerse firme en lo correcto y llegar a la meta final, como dijo Pablo. Por eso, 1 Corintios 10:12 dice: el que esté firme, mire que no caiga. Puede ser que hayas empezado por el Espíritu y que hayas empezado lleno del Espíritu Santo, creyendo en el Evangelio de verdad, pero después fuiste sutilmente dejando que tu carne creciera y el Espíritu Santo se contristara. Ahora, déjame explicarte algo. El Espíritu Santo no se va de ti, pero se contrista hasta la máxima o mínima, más bien, mínima potencia. Al punto de que ya para ti es imperceptible el Espíritu Santo. Y todo lo que oyes es tu carne. Y todo lo que oyes es lo que alimenta tu carne. Entonces cuando surge un falso maestro ofreciéndote dádivas y vanagloria de la vida, y ofreciéndote los deseos de tus ojos y los deseos de tu carne, alimentas más la carne y más la carne y dejas de oír a Dios. Y si empezaste bien, terminas mal. Y miren lo que sigue diciendo Pablo en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a hacer un listado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí caemos a algo en lo que los Gálatas habían tropezado: la idolatría. Y vean lo que pone Pablo a la par de idolatría: hechicería. Cuando se idolatra a un hombre, dejas que te hechice, que te haga brujería, que te hipnotice y te lleva a la desobediencia, a la necedad, a ser cabeza dura, a ser tonto, como dice en varias versiones. Perdón por la palabra, es lo que dice Pablo. Y sigue diciendo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y vean también lo que está ahí: herejías. Todo aquello que no está conforme a la Biblia, conforme al corazón de Dios: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es decir, ellos estaban en esto, habían caído en esto, habían alimentado su carne, porque habían escuchado a los falsos maestros y las falsas doctrinas, y sutilmente se habían vuelto insensatos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 8:13, y recordemos que Gálatas y Romanos son cartas paralelas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si, y quiero explicarle la palabra morir. No significa necesariamente morir físicamente, significa separación de Dios. Si vives conforme a la carne, te separas de Dios y ya no vives conforme al Espíritu, y te alejas de su verdad, te alejas de la verdad que es Cristo Jesús. Mas si por el Espíritu, y vean que está con E mayúscula, significa: mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Significa que el Espíritu Santo, el que está contigo y en ti durante todos los días hasta el fin del mundo, es el que todos los días te ayuda a matar tu carne para seguir viviendo la vida en abundancia que Jesús ofrece. Por eso les dije al principio, Gálatas 3 del 1 al 5 son 6 preguntas. Ahora, ¿dónde está la respuesta a esas 6 preguntas? Está en Gálatas 5:5.
Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, el Espíritu Santo es el que me hace aguardar por medio de la fe para no desviarme del camino, para no ceder ante las herejías, ante las falsas enseñanzas, para no ceder ante mi carne, para no caer en la necedad, en la insensatez. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y nos ayuda a matar la carne todos los días. Para que Proverbios 4:18 pueda ser una realidad, tienes que vivir en el Espíritu. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para los Gálatas esto no era una verdad. Aunque estaba la promesa de Dios, los Gálatas no estaban tomando esta promesa de Dios, porque ellos empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Esta promesa es para los que viven en el Espíritu. Dios es Espíritu y se relaciona en Espíritu. Si le quieres adorar es en Espíritu y en verdad. Y cuando Dios obra es por medio de su Espíritu. Si la carne está demasiado grande, esto no va a ser una realidad en ti. Pero si vives en el Espíritu, entonces tu senda será como la luz de la aurora, que irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Y luego sigue diciendo Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero la clave es vivir en el Espíritu para permitir a Dios obrar. Filipenses 3:13-14 nos recuerda que el mismo Pablo todos los días se recordaba a sí mismo que no tenía que desviarse del camino. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, que haya empezado bien no significa que vaya a terminar bien. Por eso prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Sigo hacia lo que está delante, y lo que está delante es Cristo Jesús. Y todos los días me recuerdo a mí mismo que prosigo hacia Cristo. Y la última carta que Pablo escribe desde la prisión, sentenciado a muerte, segunda de Timoteo, y escribe estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No he permitido que los judaizantes se queden con la suya, se salgan con la suya. No he permitido que las herejías puedan triunfar. He guardado la fe, he acabado la carrera. Ojalá esas sean las palabras de todos nosotros, que habiendo comenzado en el Espíritu podamos terminar en el Espíritu, y no habiendo empezado en el Espíritu terminemos en la carne. Por eso Pablo le dice al pastor joven Timoteo: ocúpate en estas cosas. Y aquí está la palabra clave: permanece. No solo empieces, no solo empieza, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanecer, perseverar, fijar los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en cada paso que doy, dejando que el Espíritu Santo me ayude a matar mi carne cada día, crucificándome cada día con Cristo Jesús, muriendo a mí mismo y dejando que Cristo viva en mí. Me garantizo de que el que la buena obra empezó la termine, porque empiezo a vivir en el Espíritu de Dios y no en mi carne. Versículo 4. El versículo 4 de Gálatas 3 dice Pablo: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. En otras palabras, los Gálatas habían sufrido. Cuando se convierten, los Gálatas se convierten a Cristo Jesús y son llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento sufren persecución, sufren rechazo, sufren difamación, sufren lo indecible, porque se habían convertido al cristianismo. Y Pablo dice: entonces, ¿de qué les sirvió sufrir por la verdad si ahora no están en la verdad? ¿De qué les sirvió sufrir por algo que ahora no defienden? Que ahora no practican. ¿Para qué sufrieron entonces? ¿Fue en vano? Mira,
Hay un relato en Hechos 14 que es precisamente en el sur de Galacia. Y es en esta región, recordemos que aquí está Antioquía de Siria y de esta iglesia mandaron a Pablo y Bernabé al sur de Galacia y tocaron las regiones de Iconio, Listra y Derbe, y es en esas regiones en las que vamos a enfocarnos en este momento, y necesito que lo leas en pantalla, por favor. Es Hechos 14, 1, 7, dice: aconteció en Iconio que entraron Pablo y Bernabé juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, empezaron a atacar no solamente a Pablo y a Bernabé, sino a los que habían creído en Cristo Jesús. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Es decir, prácticamente la ciudad de Iconio, en este caso, se parte a la mitad, y la mitad estaba a favor de los apóstoles y del mensaje de Jesucristo, y la mitad estaba en contra de los apóstoles y en contra de Cristo Jesús. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, vean que no solamente fue a Pedro y a Bernabé, perdón, a Pablo y a Bernabé, sino también a los que habían creído en Jesús, querían apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vamos al versículo 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, vean lo que les dice Pablo a los discípulos, a los recién convertidos, que es lo mismo que yo quiero decirles con todo mi corazón a ustedes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que han nacido de nuevo, que han abrazado la cruz de Cristo, que realmente se han convertido al cristianismo y que llevan un año de convertidos, ¿han sufrido por el evangelio? A ver, que levante la mano el que no ha sufrido por el evangelio de Cristo. Ninguno. Y es que todo creyente que verdaderamente se vuelca a Cristo llevará consigo sufrimiento por la causa de Jesús. Te voy a mencionar solamente algunas causas de sufrimiento. Primero, sufrirás la separación con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces te vuelves enemigo del mundo, en el sentido del pecado y de la maldad. Ya no eres más amigo del mundo, pierdes una amistad. La negación propia. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo primero que tienes que hacer. Negación propia significa matar ego, matar orgullo, matar vanagloria. Significa que ya no vives para tus placeres, vives para Cristo Jesús. Luego, lo otro que tienes que sufrir es cargar la cruz todos los días, y pesa la cruz, pero se carga todos los días y se lleva en sí mismo la muerte de Cristo. Y lo otro que haces es entregar todo lo que tienes por la causa de Jesús. Entregas dinero, tiempo, energía, esfuerzo, y también entregas tu reputación. Desde ahora en adelante, tu reputación está hecha pedazos por predicar a Jesús. Pero te recuerdo que está hecha pedazos en el reino de las tinieblas. Pero en el reino de la luz admirable, los ángeles saben, y Dios sabe quién eres en su reino. Veamos qué nos dice Jesús al respecto.
Mateo 5:11, palabras de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vean esto en pantallas también. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ahí está la palabra clave, perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lucas 9:23-25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, todos los días. Si un día la dejas de cargar, empiezas a vivir en la carne y ya no en el espíritu. La cruz, el peso de la cruz te recuerda que tu carne ya no te sostiene. Es el Espíritu de Dios el que guía tu vida y tus pasos. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué te sirve la popularidad en este mundo? ¿De qué te sirve la riqueza de este mundo, la vanagloria de este mundo, si al final te pierdes a ti mismo? Jim Elliot es uno de los misioneros que murió en el Ecuador por predicarle a los nativos de una tribu de la Amazonía. Jim Elliot era el piloto de una avioneta. Él se graduó de la misma universidad donde se graduó mi esposa en Estados Unidos, de Wheaton College. Y él fue en esa avioneta a predicarle a estos nativos de la selva. Y cuando le vieron, le clavaron una lanza y lo mataron. Tiempo más tarde encontraron el diario de Jim Elliot. Su esposa encontró el diario de su esposo y encontró esta frase: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Se los vuelvo a leer. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Mi vida temporal no la puedo retener. Si le doy mi vida a Jesús, voy a ganar algo que no puedo perder, que es la vida eterna. El versículo 5 y final en esta hora de Gálatas 3 es: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Por favor, repitan conmigo: maravillas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta sería: por el oír con fe. En otras palabras, las obras de la ley no te van a llevar a reconocer el poder de Dios, pero el oír con fe y aferrarte a la gracia de Cristo y recibir el regalo de su Espíritu Santo por medio de Jesús crucificado, te hace vivir en las maravillas de Dios, en el poder de Dios. Vean lo que Pablo y Bernabé relatan en Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Y saben a qué gentiles se referían? A los de Gálatas del sur, a los de Galacia del sur, más bien, a los gálatas que vivían en la región del sur. Ahora vamos rumbo a finalizar, pero ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en mí o que está en ti? ¿Cuál es la evidencia? Gálatas nos da 3 evidencias. La primera evidencia está en el versículo 5 que acabamos de leer, que el Espíritu Santo hace maravillas en nosotros. Esto significa que nos transforma, nos cambia, nos regenera, hace milagros, prodigios, responde oraciones, sana enfermos. Esa es una prueba que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, solo esta prueba
no es suficiente. Porque advierte la palabra de Dios que el inicuo por obra de Satanás, es decir, el anticristo por obra de Satanás, con gran poder haría señales y prodigios mentirosos. Entonces, si el anticristo hace milagros o prodigios o señales mentirosas, no tiene el Espíritu Santo. Entonces no es suficiente prueba esto. Entonces hay una segunda prueba que Pablo pone en Gálatas para saber que estamos llenos del Espíritu de Dios, y está en el versículo 6 del capítulo 4. Si pueden ir, por favor, solo cambien la página y vean Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, otra muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros es que el Espíritu de su Hijo, y quiero que noten esto, Dios es uno, el Espíritu Santo es también el Espíritu del Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está en ti y Jesús está en ti, y eso te hace clamar como hijo de Dios, Abba Padre. En hebreo, Ab significa padre, y Abba significa papi, significa que tu padre es cercano. Entonces, otra evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es que eres hijo de Dios realmente, y que tienes la convicción de que Dios es tu Padre. Pero esta segunda evidencia no es suficiente, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte: me dirán Señor, Señor, y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no todo el que le diga Padre a Dios entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una tercera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, y estos son los frutos del Espíritu Santo que Pablo habla en Gálatas 5. Son 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vean lo que dice: contra tales cosas no hay ley. Y estamos hablando de su gracia. Así es que, mis hermanos, me encanta leer esta lista, porque el primer fruto del Espíritu es amor, y el que no ama no conoce a Dios, ni ha nacido de Dios. Por ende, el amor te lleva a manifestar que el Espíritu Santo está en ti. Entonces, sabes que el Espíritu Santo está en ti cuando se cumplen estas 3 cosas. Tengo en mí al Espíritu Santo que hace maravillas y prodigios. Tengo en mí al Espíritu del Hijo de Dios, que es el mismo Espíritu Santo que me hace ver que soy hijo de mi Padre Celestial, y hoy puedo decirle Abba Padre. Y tercero, tengo en mí el fruto del amor de Dios. Ahora, ¿por qué me refiero tanto al fruto del amor? Porque cuando lees primera de Corintios 13, te das cuenta que todos los frutos del amor están descritos ahí. Perdón, todos los frutos del Espíritu están descritos ahí: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quisiera pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. He puesto la aplicación de esta prédica por medio de un acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? Es cuando escribes algo empezando con una letra específica en cada frase para formar una palabra verticalmente. Y la palabra es creer. Entonces vamos a ver lo que he puesto como aplicación en la C de creer. Conozco que separado de Jesús y de la pureza de su evangelio no puedo hacer nada que tenga relevancia en la eternidad. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, separado de Jesús no hay frutos del Espíritu. Sin Jesús no hay Espíritu Santo en ti. Es Jesús el que te hace el milagro de darte como un regalo al Espíritu Santo de Dios. Reconozco también que mi carne es un riesgo latente para no vivir en el Espíritu y hacerme retroceder. Recordemos, Gálatas, insensatos, habiendo empezado en el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne.
Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Luego la R de creer, la primera R de creer es: rogaré a Dios en oración, al igual que Pablo. 3 cosas: que el Señor haga abundar su amor a través de mí. Primera de Tesalonicenses 3:12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo siguiente: que la gracia de Cristo reine en mí. Voy a orar para que la gracia de Cristo reine en mí. Romanos 5:21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo tercero por lo que voy a rogar a Dios en oración es que el Señor cumpla su propósito y manifieste su poder en mí. Segunda de Tesalonicenses 1:11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y ese poder es el del Espíritu Santo en ti. La primera E de creer es: esperaré siempre en Dios, sabiendo que Él me sostendrá y perfeccionará su obra en mí. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La segunda E de creer es: enfrentaré toda herejía y falsa doctrina, no permitiendo que me envuelva el engaño de los falsos maestros. Segunda de Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gálatas 2:5 dice: a esos falsos maestros ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y la segunda R y última letra de creer es: recordaré siempre que sufrir por la causa de Cristo es mi máximo honor. Primera de Pedro 4:13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cada vez que sufras por la causa de Cristo, recuérdate que verás su gloria. Que verás su gloria. Amén. Quiero orar por ustedes con todo mi corazón. Cerremos nuestros ojos un momento. Señor, hoy acudimos a ti, Espíritu Santo. Te necesitamos como nunca antes. Cada vez hay más falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Cada vez hay más herejías que salen incluso por medios de comunicación que son propagadas. Yo, Señor, hoy te pido con todas mis fuerzas que quites toda insensatez, que no seamos más niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos estar firmes en ti, Espíritu Santo, que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios pura, sin mancha, sin contaminación, sin manipulación. Señor, si alguno de nosotros cayó en el hechizo o en el hipnotismo de estos falsos maestros, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento nuevamente y regrésanos a la verdad. Si hemos empezado a desobedecer la verdad, Jesús, guíanos a la verdad. Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Rescátanos, sálvanos de toda confusión. Y hoy te agradecemos por el don del Espíritu Santo, que ha venido a nosotros por el oír con fe y no por nuestras propias obras o méritos. Hoy recibimos el regalo del Espíritu Santo, nos arrepentimos, nos bautizamos en agua, y ahora es el momento de recibir el Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Lléname, Espíritu Santo, ven a mí. Hoy recibo el Espíritu Santo de Dios. Hoy vuelvo a la verdad. Hoy vuelvo al camino correcto.
Señor, si alguien empezó por el Espíritu y terminó en la carne, o alguien empezó en el Espíritu y ha vivido estos últimos tiempos en la carne, yo te pido en el nombre de Jesús que quebrante su corazón, para volver a vivir en el Espíritu, para hacer menguar la carne, en el nombre de Jesús, para poder recibir la vida y vida en abundancia que Jesucristo ofrece. Gracias, Dios, porque lo que hemos padecido por tu causa no ha sido en vano. Defenderemos la verdad y sufriremos por tu causa, y ese es motivo para la gloria que habremos de ver, que cuando suframos por ti, cuando padezcamos por ti, fijemos nuestros ojos en la cruz, en el sufrimiento que tú has llevado por nuestra causa, Señor. Y una cosa más, que tu Espíritu Santo nos haga ver maravillas, que tu Espíritu Santo nos haga poder comprender que somos tus hijos y que podemos decir Abba, Padre, y que tu Espíritu Santo brote en nosotros a través de los frutos del Espíritu, especialmente el fruto del amor, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Y ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Este es el momento para entregar tu vida a Cristo Jesús. Jesús dijo, el médico no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Asimismo, yo vine a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Y si tú eres un pecador, Jesús te está buscando. Si abres la puerta de tu corazón, Él entrará a tu corazón y tendrá parte contigo. Repite conmigo, por favor, con tus labios y con tu corazón esta oración. Dile conmigo, Señor Jesús, vamos, repite conmigo, Señor Jesús, te necesito, ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón. Me rindo a ti, Jesús, me entrego a ti por completo, desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.